Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar hasta sus hogares a través del mensaje de la palabra del Señor. Esta mañana nos hemos preparado para un mensaje que creo que será de bendición para todos nosotros. Lo que es un discípulo, lo que Dios quiere que seamos, lo que Dios planeó para nosotros que fuéramos, solamente unos siervos de Dios. Dios no nos llamó a hacernos grandes, Dios no nos llamó a enriquecernos, Dios no nos llamó a ser famosos, Dios nos llamó a su servicio. Y este es uno de los más altos privilegios que he encontrado en mi vida. No hay nada más hermoso que poder ser un siervo de Dios. Con eso es mucho más mucho más satisfactorio que cualquier cosa. Es que los invito para el mensaje en el nombre del Señor. Que está en el corazón de Jesús, que está en el corazón de los líderes, y que nosotros, como entendidos de Dios, podemos aprovecharlo y hacer que se haga una realidad en nuestras vidas, sobre todo el mensaje de la palabra bendita del Señor. El mensaje es: ¿quién es el más grande? Entonces, cuando me vino el mensaje, dije, voy a ver quién es el más grande predicador. Y busqué en el internet, ¿quién es el más grande predicador? Bueno, me salieron varios, como unos 10 de los más grandes. Y uno de los más grandes, hermanos, tiene 1.1 billón de dólares. Oigan bien, ese es uno de los más grandes predicadores. No voy a decir los nombres, pero solamente imagínense las cantidades. Otro de ellos tiene, bueno, todos son súper millonarios, pero lo que más me impresionó mucho fue que los más grandes predicadores, o sea, los más pesados en dinero, están en África. 3 de ellos son súper billonarios, hermanos, en África. ¡Wow! Yo me quedé impresionadísimo. Bueno, no son los más grandes, ¿ok? Son los más ricos. El jefe, por ejemplo, de la denominación o de la secta de católico, ese nadie lo supera, ¿okay? Porque ese no se le puede calcular la riqueza que él posee. Pero vamos a la Biblia, amén. Vamos a la Biblia mejor, y ahí el Señor nos va enseñando. Dice que llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, les preguntaba qué discutían por el camino. Porque resulta de que en el camino hubo un alboroto, los fariseos, los saduceos, un padre que tenía un hijo endemoniado, los discípulos discutiendo entre ellos. No, yo oro por él. No, deja, yo oro por él. No, dice Pedro, cuidado, porque yo soy el que camina sobre las aguas, me toca a mí orar. Y se pusieron a pelear ahí, hermanos. Argumentando que quién era el más grande de ellos. Y cuando el Señor Jesús oyó el alboroto, le dijo, ¿qué está pasando aquí? Y ellos se quedaron callados inmediatamente. Y el padre de familia viene y le dice al maestro, maestro, yo traje a tus discípulos a mi hijo que está endemoniado, pero pues no pudieron echar fuera el demonio, no sé qué pasó. Y el Señor se enojó y dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Tráiganlo para acá, dice. Y el Señor reprendió al demonio, el Señor lo liberó, el Señor le dio esa bendición a ese padre. Cuando llegaron a Capernaum, les preguntó que qué estaban discutiendo, por qué era esa discusión que ellos tenían. Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Ese problema de ser el mayor en la humanidad siempre ha sido una de las debilidades más fuertes que se ha tenido, y esto es porque Satanás lo engendró en nuestros primeros padres cuando le dijo a Eva, con que Dios dice que no comas del árbol. No, él es envidioso, él es egoísta. Cuando tú comas, vas a ser como él, y esa ansiedad, esa cosa le vino a su corazón. Vamos a ser como Dios.
Y hermanos, el diablo engendró eso en nuestros padres y desde ese momento toda persona ha tenido un complejo de inferioridad muy grande, el querer ser mayor que todos, y nos olvidamos muchas veces de nuestra posición que realmente Dios nos ha puesto y que cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas. Y tratándose en el ministerio de Dios, Jesús nos enseñó que todos nosotros somos discípulos y que nosotros tenemos un maestro, que nos conformemos solamente ser como nuestro maestro. Entonces, sentándose, les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y servidor de todos. Y ahí es cuando Pedro, hermanos, no pone en sí el consejo del Señor. Porque imagínense, cuando van a tomar la Santa Cena, el primero que entraba, hacían una rueda en el piso, el primero que entraba era el que le tocaba lavarle los pies a todos. Pedro fue el primero. Pedro entró y se sentó en el primer lugar de la esquina. Después entraron los otros, los invitados, y al último se quedaba el amigo más íntimo del que habían invitado y el dueño de la casa. Al último estaba Juan y estaba Judas en la última parte de la reunión. Cuando el Señor les sirve la Santa Cena y ve que nadie, porque lavarle los pies le tocaba a un criado de los más bajos, venirles a lavarle los pies. Entonces Jesús ve que Pedro, hermanos, desecha esa oportunidad. Pedro no quiso levantarse y lavar los pies. Cuando Jesús va a lavar, dice: no, tú no vas a lavar los pies. Pues tú no quisiste lavarlos, yo te los tengo que lavar. Entonces, hermanos, hay un sentir dentro de nosotros que nos hace a nosotros acomplejarnos. Y principalmente en la iglesia existen un número de rangos y posiciones que últimamente son desorbitantes, las posiciones y los nombres clérigos que se le dan a las gentes. Antiguamente, yo recuerdo, yo nunca llegué a ser más que ministro. Y ministro, hermanos, es un siervo, es un criado, es uno que sirve, uno que ministra. Es todo el rango que se escuchó en donde yo estudié. Era todo. El que llegaba a ser ministros, pues ya era algo, amén. Hace muchos años fue eso. Después vinieron los nombres de reverendo, y después de obispo, de arzobispo, y después vinieron últimamente los doctores, y últimamente hay serafines, hay querubines. En Costa Rica hay querubines, hay serafines y toda esa clase de gente fina. Pero todo esto, hermanos, no está dentro de la palabra del Señor. El Señor les dijo, hermanos, que ellos, para el fin de poder ser ministros, para el fin de poder ser siervos, tenían que aprender a lavar los pies de los otros, cosa que no estamos dispuestos a hacerlo. Es muy difícil nosotros poder hacer ese acto de lavarle los pies a alguien, principalmente si algo hemos ofendido, o si a alguien lo admiramos por su ministerio y nos atrevemos a lavarle los pies. Es algo humillante, pero no lo es cuando tú lo haces en el sentido común de lo que tú eres en el Señor, un ministro del Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema que tenemos nosotros es el complejo de inferioridad. El complejo de superioridad no existe, ¿ok? El complejo de superioridad está en los científicos, en los menos grandes, que saben mucho. En ellos ellos pueden tener complejo de superioridad. Y uno de ellos, no recuerdo su nombre, estaba ya muriéndose y empezó a sacar matemáticas y se las dijo a sus discípulos. Dice: maestro, tú sabes mucho. Y él, en su orgullo, dice: ay, qué lástima que ya me tenga que morir, apenas estoy aprendiendo. Entonces era un complejo de superioridad que él tenía. Pero anyway, el complejo de superioridad no existe. Existe el complejo de inferioridad. Y el complejo de inferioridad nos hace reaccionar a nosotros en una forma altiva, altanera, orgullosa, de manera que perdemos el equilibrio en nuestro llamado de Dios y nos empezamos a poner sobrenombres.
Cuando nos empezamos a poner sobrenombres, vienen entonces los títulos. Yo, con mucho respeto a mi pastor, él ponía todos sus títulos en los boletines. Yo no entendía, hermanos, los términos de todos esos títulos que él tenía porque eran abreviados. Yo casi no los entendía. Entonces yo hacía broma con mis hijos, les decía, oh, nuestro pastor tiene DVD, TVD, DDT y todos los títulos, porque la verdad es que yo no entendía todos los títulos que mi pastor tenía. Dios lo bendiga, lo respeto con todo mi corazón, es un hombre muy inteligente. Hermanos, pero eso denota en nosotros ciertos complejos de inferioridad, porque cuando nosotros no éramos nada, no nos sentíamos nada. Cuando nosotros adquirimos algo en nuestras vidas, ya nos empezamos a sentir diferente. Yo no usaba zapatos cuando era niño. Un día mis padres me compraron unos guaraches de llanta Goodyear, Oso o Firestone, no me acuerdo. Y yo, hermanos, en mis guarachitos los quería tanto. Estaba yo pequeño y puse mis guarachitos en el fuego ahí para que se calentaran, para ponérmelo. Y mis guarachitos hicieron así, se torcieron. Y yo me puse a llorar, ¿y ahora cómo me los pongo? Y ahora que soy grande, yo digo, qué fácil, no los hubiera puesto a poner otra vez y los estiro para atrás. Pero era un niño. Recuerdo que mis padres me amenazaron. Mira, nada más, te compramos esos guaraches, ya no te vamos a volver a comprar. Hijo, me dolió en mi corazón increíblemente. Pasando el tiempo, hermanos, Dios, por alguna razón, Dios te bendice. Y cuando Dios nos bendice, empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, empezamos a cambiar nuestra forma de ser. Y viene el complejo de inferioridad que está dentro de nosotros y se refleja. Siempre recuerdo esto, un muchacho que vino de allá de un pueblo en México, llegó a los Estados Unidos, estuvo como 6 meses, hermanos, y lo agarró la migración y se lo llevan para México otra vez. Cuando llega a México, hermanos, ya no hablaba español. Su mamá le sirvió un atole en su jarro y agarra el atole y lo empieza a mover y dice, Ma, what is this, ma? What is this? What is? Su mamá se rió y dice, ay, mijito, se te olvidó el nombre, pero no cómo moverlo, dice, eso. Nosotros nos acomplejamos rápidamente por ese complejo que hay en nosotros, que no apreciamos lo que nosotros somos. Si nosotros apreciamos lo que nosotros somos, hermanos, no vamos a tener ese complejo. Yo recuerdo a un muchacho que trabajó conmigo que él estaba un poco acomplejado y yo le dije, ¿sabes qué? Ven para acá, quiero decirte algo. ¿Cómo te llamas? Ya me dijo su nombre. Y le dije, ¿qué crees que piensa la gente cuando tú entras a un lugar? No, pues luego me miran mal, dice, porque él era bajito. Luego veo que me miran mal. No es verdad. Nadie te está mirando mal. Eres tú el que crees que te miran mal. Desde hoy en adelante, cuando tú entres a un lugar, que ellos sepan firmemente que entra un chaparrito y vas a ver cómo te van todos a mirar. Oh, ahí viene el chaparrito. Y tú tienes que estar contento con ser esa persona que todos se fijaron el tamaño de tu estatura. Tú eso lo vas a usar para sentirse satisfecho delante de Dios y delante de todos que tú eres ese chaparrito. Y me entendió. Dije, procura siempre ser tú mismo, porque déjame decirte algo, no hay ningún otro como tú. Eso tienes que tomarlo en tu mente y decir, yo, el Señor, soy el único que me parezco, que soy, que tengo los ojos como los tenga, pero yo soy el único que Dios me hizo así. Entonces nosotros debemos de entender eso, porque dentro de la iglesia del Señor existen los complejos y las divisiones, y luego existen las discriminaciones. Qué bueno que no haya discriminaciones, porque uno de los problemas más grandes en el mundo es la discriminación, y nosotros por ningún motivo debemos de discriminar a nadie por su raza, por su religión, por su sexo. No se puede discriminar a ninguna persona, porque la discriminación es un pecado muy grave delante del Señor.
Si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y cuando el Señor les pone esto, hermanos, a los discípulos, ellos rápido se frenaron. Digo, Pedro no quiso lavar los pies al Señor. El último. Nunca vas a ser el primero, Pedro. Vas a ser el último, porque no quisiste servir al Señor con tu corazón. El celo en el ministerio es uno de los problemas más graves que se tiene. Hermanos, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, había 27 denominaciones del judaísmo. 27 denominaciones del judaísmo. Hoy existen más de 40,000 denominaciones del judaísmo. ¿Ok? Más de 40,000. Porque cada domingo, cada instante, se están dividiendo en las iglesias, porque los que se dividen se dan cuenta que el pastor no es lo tan grande, no es lo tan poderoso, no es tan fuerte, no es lo tan inteligente como ellos. Y se dividen y hacen sus grupos, hacen sus denominaciones, hacen sus congregaciones, se ponen ellos como jefes y ahora ellos son los meros grandes. Y ese es uno de los graves problemas que existe. El complejo de inferioridad. Juan le dice al maestro: maestro, vimos a unos echar fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselos, porque no nos seguían, porque no hacían lo que nosotros queríamos que quisieran, porque no nos aceptaban. Se los impidimos. Y el Señor dice: ¿por qué se los impidieron? No se los impidáis, porque no hay nadie que haga milagros en mi nombre y pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está por nosotros. Eso es algo que nosotros tenemos que entender en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tenemos que saber, hermanos, que nosotros, los hermanos de aquí de la esquina, los otros hermanitos que están de este lado, los que están en la Dillingham, los que están alrededor de nosotros, no son nuestros enemigos. Ellos son nuestros hermanos, y como nuestros hermanos nosotros tenemos que respetarlos, tenemos que amarlos. Que tienen sus defectos, pero ¿quién dice que nosotros no tenemos? Nosotros tenemos quizá más que ellos. No nos damos cuenta por ese orgullo que hay en nosotros, pero tenemos nuestros defectos, sabemos que no somos perfectos. Pero el reconocer, hermanos, su ministerio de los hermanos, no están hablando mal de las denominaciones, no están hablando mal de los ministerios. Dios se va a encargar de ellos. Por mucho tiempo, hermanos, el Señor nos ha dado esa gracia bendita de ir descubriendo su palabra. Cada día descubrimos más. Y nosotros a veces decimos: ay, ¿por qué no nos enseñaron bien nuestros pastores? No era su intención no enseñarnos bien, no era su intención no explicarnos bien la Biblia. Eran otros tiempos, no tenían la tecnología, no tenían las bibliotecas, no tenían las enciclopedias, los diccionarios que hoy existen. Hoy nos damos cuenta mejor. Dios nos está revelando su palabra y eso es bueno. Pero nadie ha tenido la culpa del atraso de nuestras vidas, el no conocer el concepto correcto del texto, el ignorar ciertas cosas que no tienen, hermanos, nada que ver con lo que nosotros creímos, porque fue la voluntad de Dios que así aprendiésemos. Él se iba a revelar a nosotros. Hoy existe, hermanos, unas nuevas denominaciones que están estudiando mucho la palabra y ostentosamente dicen a todos: ustedes están mal, ustedes no están guardando la palabra de Dios, ustedes están equivocados, ustedes van al infierno. Nadie tiene derecho de decir eso, hermanos. Principalmente cuando estamos buscando las cosas de Dios, cuando estamos haciendo el trabajo de Dios. Dios, hermanos, está con nuestros hermanos, sea como sea. Un día Dios nos va a dar el entendimiento a todos. Un día Dios nos va a dar la gracia de entender bien su palabra. Un día nosotros vamos a estudiar un poco más. Un día nos vamos a ocupar más de la palabra. Un día vamos a tomar los diccionarios hebreos, griegos y todo lo que sea, y vamos a aprender algo de la palabra de Dios. Pero mientras llegue ese día, nuestro papel es respetar los ministerios que se están levantando. No importa lo malvado que sean los líderes. Porque déjeme decirle,
cada congregación hay gente sincera, sí, gente buena, que está buscando el consejo de Dios y que está manteniendo su posición, la posición de un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. ¿No le dan gloria a Dios por eso, hermanos? Tenemos que entender, den un aplauso al Señor. Pero déselo al Dios con todo su corazón, hermano. Entonces, hermanos, Dios en su infinita misericordia nos da, hermanos, el entendimiento para que nosotros entendamos nuestra posición. Cuando la multitud le acompañaba, Él se volvió a ellos y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y a sus hijos e hijas, a su mujer e hijos, a su hermana, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y hermanos, cuando nosotros leemos esto, parece como el Señor dijera: ustedes tienen que oír a su papá, a su mamá, a sus hermanos. No está diciendo eso. Cualquier cosa que te desvíe del amor de Cristo, que sea más fuerte que el amor que tú le tienes a Dios, si tú tienes más amor a ciertas cosas, bueno, tú no puedes ser discípulo del Señor, porque tarde o temprano va a salir eso que está dentro de tu corazón, que amas más que a Dios, y corriendito te vas a ir de la iglesia, porque eso que tú amas más que a Dios te va a hacer ver que no puedes ser discípulo del Señor. Dice que si alguien ama más, no puede ser su discípulo. Y luego le dice: el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando habla de cruz, habla de sufrimiento. Y ya les conté al principio quiénes son los predicadores más grandes. Los mejores predicadores son los que tienen más riquezas, hermanos. Son los que son los más ricos. Cuando el Señor, hermanos, les da este mensaje, la idea de darles el control de su vida a otra persona es totalmente contraria a la mentalidad de nuestros días, de nuestra cultura de hoy, hermanos. Porque hoy no queremos obedecer a nadie, no queremos que nadie nos diga nada, queremos hacer lo que nuestra voluntad es. No podemos admitir que nadie nos diga nada. Esa es nuestra cultura, esa es la mentalidad de nuestros días. Hace unos días veo un comercial de, no sé qué anunciaban, pero anyway, y una muchacha toda tatuajeada así, y claro, cuando se la ve, ay, qué fea se ve, pero rápidamente la que estaba introduciendo dice: no permitas que nadie te diga cómo pintar tu cuerpo, no les des permiso, tú haz lo que tú tienes, tú eres lo que tienes que hacer, usa esta crema, no sé qué cuento. Pero esa es la mentalidad, hermanos. No queremos que nos digan nada. Fíjense ustedes, hermanos, que ni por nuestro propio bien queremos que nos digan las cosas. A usted que le importa, no se meta en lo que no le importa. Y eso, hermanos, perjudica nuestras vidas. Siempre les digo a los hermanos: por favor, si ustedes ven alguna secreción en mi nariz, díganme. Si no sean ingratos, no sean crueles. Imagínense que yo traiga atrás colgada una pluma o algo y todos están riendo y nadie me diga, es crueldad. Pero si me dicen: gracias, hermano, gracias por decirme. Tenemos que aceptar, hermanos, que nosotros dependemos de Dios, que nuestra vida depende de lo que nosotros aprendamos. El viernes predicaba Pepe, decía: yo doy gracias a Dios por las enseñanzas de nuestros pastores, me han servido en mi vida, han sido de bendición. La Biblia dice: ustedes imiten a sus pastores, vean cuál ha sido el resultado de sus vidas, cómo han vivido con sus hijos, cómo los han criado, cómo permanecen en el Señor, cuál ha sido el progreso en ellos, cuál es su forma de vivir. Imítenlas, si son dignas de imitar, imítenlas, les pueden servir, pueden ser de bendición para sus vidas. No van a fracasar. Si ellos no fracasaron, ustedes no van a fracasar. Si ellos les enseñaron la palabra, ellos están inculcándoles el bienestar para sus vidas. Dios, hermanos, en su infinita misericordia quiere que nosotros nos despojemos de las cosas que nos estorban en nuestras vidas para no acomplejarnos. Déjenme decirle algo. Les conté del muchacho que movía su atole, que no se le olvidó mover su atole para enfriarlo.
Cuando nosotros nos vemos, hermanos, y lo digo por mi persona, ¿ok? Hay una foto que mi esposa siempre le da risa, porque en esa foto, no sé por qué razón, se estaba sacando ella una foto y yo me acerqué. Acababa de llegar desde México con mi mejor pantalón mexicano y mi mejor chaqueta mexicana. Y se ve, hermanos, ¿quién era yo? ¿Quién soy yo, hermanos? El mismo que estaba ahí con un pantalón tan humilde, tan arrugado, con unos zapatos tan feos, el mismo, no ha cambiado nada. Yo no tengo ningún título, no aprecio ningún título. Si los hermanos me dicen, hermano Brian, perfectamente, ni siquiera me tienen que decir pastor, me llena mi corazón con eso. Por eso no quiero decir que sea humilde, ¿ok? Pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos que admitir nuestra posición en el Señor. ¿Quiénes nosotros somos? ¿Ha visto últimamente las fotografías cuando usted llegó a los Estados Unidos? ¿Las han visto? Yo las traigo bueno, acabo de vaciar mi celular, pero traigo las fotografías de mi familia. Y mi madre y mis hermanitos bien humildes. Y yo descalzo. No me avergüenza. Sigo siendo el mismo, nada ha cambiado, hermanos. Nada ha cambiado. Y yo creo que nosotros tenemos que mantener esa mentalidad en nuestras vidas de que nada ha cambiado. Somos los mismos. Los mismos. Lo único que ha cambiado es nuestra ropa. No, pues ahora ya tenemos un buen carro, una buena camisa. Gracias a Dios por el arroz, que las camisas son bien baratas, que una camisa $7, $8 y cada 8 días puede usar una camisita nueva, gloria a Dios, no hay ningún problema. Pero eso no nos hace grandes. Esos predicadores que digo que son los más grandes, el dinero que ellos tienen no los hace grandes, hermanos. Cuando ellos se mueran, se van sin nada en sus sarcófagos, aunque sean de oro sus sarcófagos, se van sin nada. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Lo que nosotros tenemos que aprender es que nuestra vida no nos corresponde, le corresponde al Señor. Nuestra vida le corresponde al Señor. Entonces, cuando vengan los sufrimientos hacia nuestra vida, no reneguemos, porque usted está llevando la cruz de Cristo. Dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Usted tiene que llevar su cruz todo el tiempo. Eso lo va a mantener a usted en el camino de Dios como un buen discípulo del Señor. ¿Por qué cree, hermanos, que la gente se va de las iglesias? Porque a veces las palabras son duras. Y dijo una señora que le aventaron su niño. Hasta aquí llegamos con la iglesia. A mi hijo nadie me lo toca. Y se fue de la iglesia solo porque le tocaron su niño. Cada uno tiene en sí mismo algo que es más grande que el Señor. Por eso el Señor no le dijo que aborreciera a su papá, a su mamá, a sus hermanos. No, les digo que si los amaban más a ellos, es ok, ámenlos más a ellos, tienen que ser con ellos, pero no pueden ser mis discípulos. Porque cuando nosotros venimos al ministerio, muchas cosas van a venir. Siempre recuerdo cuando una hermana de la escuela dominical me aventó a mi niña Noli. Y mi esposa me dice, ve a reclamarle, porque si yo voy, pues voy a enojar. Y digo, no te preocupes, vamos a hablar con la hermana. Y ya hablamos con la hermana, y ella nos explicó su situación. Es ok, hermano, no hay ningún problema. Pero, hermanos, si no somos maduros, agarro a mi niña y me voy y no vuelvo a esa iglesia. ¿Por qué le han hecho eso a mi niño? No podemos nosotros hacer así. Jesús, hermanos, nos llama para un mejor ministerio. ¿Cuál es la experiencia que nosotros tenemos? Miren la experiencia. Yo no sé si usted como discípulo del Señor ha tenido una experiencia en donde usted se ha sentido satisfecho de hacer algo por el Señor. El apóstol Pablo hablaba y decía de su experiencia con el Señor. Dice, por último se me apareció a mí. Hablando de la resurrección, que el Señor se le apareció a Pedro, a María, a María Magdalena, a los discípulos y a todos, a 500 hermanos se les había aparecido. Y dice, y por último se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los apóstoles. Por eso me consideró.
me considero el menos importante de los apóstoles. Y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Sin embargo, Dios fue bueno conmigo y por eso soy apóstol. Porque Dios fue bueno con él. Él no merecía ser apóstol. Él tenía su denominación. Él estaba en la Universidad de Gamaliel. Él era un fariseo de fariseos. Él era un hombre correcto. Él era un hombre que guardaba la ley. Era un hombre recto. Era un hombre perfecto en cuanto a la ley. Era un hombre celoso de su religión. Nadie lo podía señalar porque él se creía que era el todo. Y como él se creía eso, creía que los creyentes en Cristo eran nada y los menospreciaba y los perseguía y aprobaba sus muertes cuando los mataban. Él daba su voto para mátenlos, extermínenlos. Y él, cuando recibe al Señor, se arrepiente y dice: ¿pero qué hice? Yo no soy digno ni de siquiera de llamarme apóstol por todo el daño que le hice a la iglesia. Mantuvo, hermanos, ese corte en su vida, siendo humilde, siendo menospreciado, siendo golpeado. A unos hermanos le echaban en cara cosas, se le sobornaban, lo humillaban, hermanos, y él trataba por lo más que él podía ser humilde dentro de la congregación. Nunca les fue carga, nunca les dijo: a ver, hermanos, traigan los diezmos, aquí los diezmos son del pastor. Nunca. Él trabajó toda su vida la dedicó al Señor. En su trabajo que él hacía, hermanos, se ganaba su dinerito, tenía para comer, tenía para darles a las gentes, y hermanos, vivió en esa forma. En la forma que Dios quiere que la iglesia viva, en la forma que Dios quiere que nosotros compartamos el evangelio del Señor. Y continúa diciendo: sin embargo, Dios fue bueno conmigo y por eso soy apóstol. No desprecio el poder especial que me dio. Y trabajé más que los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder de Dios, no nada fabuloso de él. Pero ni yo ni los otros apóstoles importamos. Nadie somos más grandes. Todos dicen que Pedro fue el mero cabezón y que Pedro es el papa y que Pedro es el jefe de la iglesia y que Pedro tiene las llaves. Pero no quiso servir, hermanos. Él no quiso lavarle los pies a los discípulos. Él hasta la cola, hasta atrás. Porque el que sirve a los demás puede ser algo, pero no el que no sirve. Pero ni yo ni los otros apóstoles importamos. Nadie somos importantes. Lo que sí importa es que todos nosotros hemos anunciado esa buena noticia y que ustedes han creído en ella. Eso es muy importante. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Eso es importante. El que ustedes hayan creído en el evangelio, el que ustedes hayan aceptado a Jesús como su Salvador, el que ustedes sean lo que ustedes son, hermanos. Déjenme decirle, hermanos, en la enseñanza del Señor Jesucristo, que pone en los corazones de los pastores, en la palabra que cada domingo se habla, es para darnos dirección, es para hablarnos. Cuando yo les hablo a ustedes, ya Dios me habló a mí. Ya Dios me hizo sentir a mí quién soy. Ya me puso en la posición que yo debo de estar. Y ustedes son testigos. Yo nunca me he enseñoreado de nadie. Nunca les he dicho que soy el mayor. A mí no me importa si me dicen: pastor, está el baño sucio. Yo voy y lo limpio. Yo voy y saco las cosas. Se cayó alguien: pastor, se cayó esto. Yo voy y lo alzo. Yo voy y lo solo. Yo voy y lo clavo. Y ustedes, que son tan buenos, también me han ayudado en todo esto que hemos hecho aquí. Pero no estamos, hermanos, para gloriarnos. No estamos para gloriarnos. Gracias a Dios que todos los pastores que han salido de aquí son igual. Tienen sus trabajos y son trabajadores. Son buenos trabajadores, y a pesar de que están sirviendo en la obra de Dios. Nosotros no somos importantes. Nosotros no somos grandes. ¿Saben qué nos perjudica mucho? El que nos creamos. El que nos creamos los grandes. Eso nos perjudica mucho.
No, acá aquí yo soy el senior pastor de todo este Hawái, aquí yo soy el director, el oversee de todo el Pacífico. Eso no es importante, hermanos. El domingo pasado tuve una de las mejores experiencias en mi vida. Fuimos a comer a un restaurante de uno de los miembros de la iglesia y llegamos temprano con mi familia, nos sentamos, estuvimos muy contentos. Y ustedes saben, en la isla hay muchas iglesias, muchas de ellas salieron de su gran alabanza, tuvieron sus desavenencias con nosotros, pero está bien, ellos están predicando la palabra. Cuando llegamos ahí, hermano, y ya nos sentamos para comer, de repente llegó la iglesia del Sinaí. Y llegaron los pastores, hermanos, Dios les bendiga, me levanté y los abracé y ellos llegaron y me abrazaron y me dio tantísimo gusto, hermanos, verlos, que casi me pongo a llorar. Y déjenme decirle algo, hermanos, que si nos ponemos de acuerdo y decimos, hermanos, vamos a arreglar nuestras desavenencias, vamos a ir a un restaurante, ahí nos vemos. Estoy seguro que cada uno de nosotros íbamos a tener nuestro argumento. ¿Y por qué voy ahí? Si yo soy el ofendido, no, hombre. Y los otros, ¿y por qué voy ahí? Pues él nos ofendió. No vamos. Pero Dios en su infinita misericordia, hermanos, llevó al pastor ahí, estuvo comiendo con su familia y no estábamos gozosos. De repente entra otro pastor que también se fue de la iglesia y hermano se sentó. Y hermanos, me levanté, hermanos, Dios les bendiga, se levantaron ahí, Dios les bendiga. Y Dios pone en mi corazón, esto yo lo hice. Y yo pensé inmediatamente, esto Dios lo puso aquí para que nosotros podamos vivir en paz, predicar la palabra en paz, esparcer el evangelio y quitar todo resentimiento y todo lo que ha estorbado nuestra vida por muchos años. Y me levanté y les dije, pastores, el Señor viene pronto. Es tiempo que nosotros prediquemos la palabra con libertad y que nosotros nos amemos como Cristo nos ha amado. Y hermanos, esa fue la gloria del Señor para mi vida. Me sentí, hermanos, tan realizado, tan contento. El saber, hermanos, que el resentimiento que tenían para con nosotros se desapareció. Cuando salimos, mi esposa salió, el hermano vino, la abrazó y no la dejaba, y viendo a la hermana se refugió y como una hija, pastor, gracias pastor, y recordando los buenos momentos, los tiernos momentos cuando estuvieron con nosotros, ese amor, ese cariño no me dejaba, me tenía hasta incómodo, pero sentía que Dios había hecho algo en nuestras vidas. Nosotros no importamos, hermanos. Ustedes son los que importan. Que se conozca el evangelio en Guaymanalo, gloria a Dios, en Newtown, gloria a Dios, en la Dilligan, gloria a Dios, que las iglesias que han salido prosperen, gloria a Dios, hermanos. No hay ningún problema con eso. Tenemos que mantener nuestra posición como siervos de Dios. ¿Saben por qué no somos ricos? Porque se nos iría a la cabeza, hermanos. Porque no soltaríamos un penny al necesitado, no le daríamos ni agua al que necesitara, porque una vez que usted tiene, no quiere desprenderse de lo que tiene. Y eso es lamentable, hermanos. Quiera Dios que podamos mantener esa humildad delante del Señor. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, queremos que nos hagas lo que te pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En la actualidad, hermanos, hay miembros de la iglesia que hacen la misma petición que Juan y que quieren las mejores posiciones, quieren tener el mayor privilegio, quieren ser los más grandes. Pero déjeme decir, eso no existe, hermanos, dentro de la comunidad de Dios. Dice la Biblia que nosotros somos una familia solamente y que nuestro Padre es el que está en el cielo y que Jesús, hermanos, es el que va a reinar en la tierra con nosotros y que nosotros somos sus hijos
y que nosotros, hermanos, somos sus siervos, que no puso nombres, hermanos. Ellos pusieron evangelistas, apóstoles, profetas, pero ese título no significa nada. Siguen siendo los mismos. Y el mensaje del Señor que nos habla a nosotros es que nosotros tenemos que ser los mismos. ¿Por qué tenemos que ser los más grandes? En otro de los evangelios es la madre de Juan y de Jacobo que llegan al Señor y dicen: Maestro, te quiero pedir un favor, como toda madre. Quiero que en tu reino mis hijos, uno esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda. Y hermanos, qué complejo tan grande, qué complejo tan increíble. Jacobo y Juan eran primos del Señor Jesucristo. Y quizá esto, que pensaban que ellos, esa relación que había entre ellos les daba ese derecho de querer ocupar ese lugar. Pedro lo reclamaba también, decía que por qué ellos, que él había caminado sobre las aguas y que él tenía derecho, pero no contaban, hermanos. El Señor les manda y les dice: ustedes no tienen ningún derecho sobre los demás. Porque cuando ellos vieron que estaban predicando el evangelio a otras personas, rápido le dijeron: no lo hagan. ¿Por qué? No pertenecen a nuestra denominación, no están bajo nuestro concilio, no están bajo nuestras leyes mandatorias de iglesia. Ustedes no obedecen al código de la iglesia. Ustedes no pueden servirle al Señor. Y le contaron al Señor, le dijeron: ¿sabes qué, Señor? Allá andan unos que se creen también como nosotros, que andan predicando, echando fuera demonios. No, rápidamente se los impedimos. Y el Señor dice: ¿qué les pasa? ¿Cuál es ese sentir? Dios nos manda, hermanos, para que la obra de Dios crezca. Imagínense ustedes, el Señor Jesús va a pasar por por Samaria. Y fueron los apóstoles así: ¿saben qué? Necesitamos que nos den algo aquí para el Señor. Y como los samaritanos y los judíos no se vamos a decir: ¿por qué te vamos a dar? No te vamos a dar nada, váyanse por otro lado. Y hermanos, llega Juan, el apóstol del amor, y le dice al Señor: Señor, no nos quisieron recibir. Dice: ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los mate a todos? Y el Señor le dice: ¿qué les pasa? ¿Estás endemoniado, Juan? ¿Qué es lo que te pasa? Porque esa es la reacción muchas veces de nosotros, hermanos, en ese sentimiento de nacionalismo, de denominacionalismo, de posición social, de dinero, de carro, de todas esas mugrosas cosas que nos hacen más enanos. Nos queremos creer a grande. Juan quiere, según defender al Señor, dice: ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo? El Señor: ¿estás endemoniado o qué? Yo vine para que las almas se salven. Jesús nunca dijo que era nadie grande. Cuando le preguntaban: ¿tú quién eres? Yo soy el Hijo del Hombre. Esto significaba mucho. Eso quería decir: yo vengo de parte de Dios. Yo vengo de parte de Dios. Significaba bastante, pero nunca lo usó, hermanos, para ofender a nadie. Nunca lo usó, nunca se quiso. Nunca, hermanos, dijo: yo soy Dios, yo soy el poderoso. No. Cuando Dios sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, la gente dice que se levantaba y glorificaban a Dios y le daban gloria a Dios. Los más agradecidos venían y le daban gracias a Jesús. Pero el Señor los mandaba inmediatamente: ve y obedece lo que los mandamientos dicen, ve y haz lo que tienes que hacer por haber sido sano de tu lepra. Preséntate ante los sacerdotes. Y nunca se llevó él la gloria. Él les dijo: ¿qué crees que haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Y ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Podés beber el vaso que yo voy a beber? Y ellos dijeron: sí podemos. Y dice: es cierto, ustedes van a beber el vaso que yo voy a beber. Quiere decir, ustedes van a ser sacrificados, ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser muertos por mi causa. Pero el que se sienten a mi diestra no está en mí darlo, sino en mi Padre solamente. Y ahí se los calmó un poquito. Dios, hermanos, quiere que nosotros entendamos este principio. Dios quiere que nosotros entendamos esto. Creo que la iglesia en Hawái va a crecer después de este encuentro que tenemos. Las iglesias vieron esa reconciliación, vieron esa humillación que se llevó a cabo ahí en mi persona. Y dije: no se preocupe, vamos a predicar la palabra
con libertad. Oremos por el pastor Padilla. En el nombre del Señor le va a pasar una cirugía. Siempre pensé a irlo y por algunos argumentos no fuimos al hospital, pero él va a pasar una cirugía muy fuerte. Que Dios lo bendiga, amén. ¿Van a orar por él? Oren por él, hermanos, que Dios lo libre, lo saque adelante y vuelva a predicar la palabra. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús otra vez diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es esa necedad, hermanos, que hay en nosotros. Ellos ya querían quedarse colocaditos en la tierra. Ellos querían quedarse ya. Mira, tú, Pedro, las llaves, tú vas a ser el más grande. Pedro quedó descartado, hermanos. ¿Quién era el pastor de la iglesia en Jerusalén? Bueno, era un incrédulo que no creía en Jesús, nunca fue discípulo de Jesús. Su hermano Jacob, él era el pastor. Pero él nunca estuvo con Jesús, él ni creía en Jesús. Él era incrédulo. Pero cuando él aceptó a Jesús como su salvador personal, eso cambió su posición. Él fue el pastor de la primera iglesia en Jerusalén. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor del reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y miren cuál es el problema que tenemos de amar a nuestros hermanos. El problema que tenemos de que si son de otras denominaciones, quererlos y llamarlos y no poner tropiezos sobre de ellos, porque dice el Señor: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se les colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se les hundiese en lo más profundo del mar, en lo profundo del mar. Tenemos que nosotros el deber de tratar bien a los demás discípulos. Tenemos nosotros la obligación de tratarlos lo mejor que se pueda, hermanos, porque ese es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón para hacerlo. Vuelvo a repetirles en el nombre del Señor: el diablo es el único que trabaja en la vida de las gentes para enorgullecerlas. Hermanos, el diablo tenía la mejor posición en el reino de los cielos. Lo tenía todo, así como nosotros. Amén. Lo tenemos todo para ser discípulos del Señor. Dirigía la alabanza, era el principal de los ángeles, tenía el poderío, el señorío de todo, el más bello de todos, el más guapo de todos, tenía todo lo mejor. Pero un día quiso ser más grande. Y lo que nos perjudica en la vida social, en la vida religiosa, en la vida étnica, es querer ser más grande. Ojalá Dios quiera que mantengamos nuestra posición. Amén. Paola, eres más grande que yo, Paola. Amén. Ella es más grande que yo. Si la miden de aquí para arriba, pues ella va a quedar más grande que yo. Entonces, nosotros tenemos que mantener nuestra posición. Dijo San Pablo: nosotros no importamos. Lo que importa es que la gente acepte el mensaje de la palabra de Dios. Ojalá, estoy orando a Dios que el Espíritu Santo se derrame en todas las iglesias en Hawái que se han ido y que crezcan y se multipliquen y se hagan grandes. Todas ellas sean de bendición para las demás almas y que todos, hermanos, podamos ser la familia de Dios que Él quiso levantar en Honolulu, Hawái. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Vamos a declarar esto en nuestras vidas, en el nombre del Señor. Quiero compartir con ustedes esto. Quiero que ustedes lo lean. Quiero que ustedes lo entiendan.
Y quiero que ustedes se den cuenta de cómo nosotros quiere el Señor que vivamos. Lean conmigo. ¿Están listos? A la 1, a las 2 y a las 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Nuestra preocupación, los otros. Ustedes son los mejores, ustedes son los más guapos, ustedes son los que tienen lo mejor, ustedes son los más grandes, ustedes son lo que merecen ese aplauso. Ustedes son, hermanos, nadie más que ustedes son, hermanos, porque es la palabra del Señor la que nos dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, todo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él sí es el Señor, Él sí es el grande, Él sí es el poderoso. Entonces, que haya en nosotros ese mismo sentir, hermanos. Para culminar, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramada libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo, me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¡Wow! ¡Qué mensajazo, hermanos! Ojalá Dios quiera que eso nos ayude para colocarnos en nuestra posición. Dios les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. En el mensaje de la palabra del Señor aprendimos algo que es importante, y es ser lo que nosotros somos. Cuando hablé de los grandes predicadores, no quise decir sus nombres porque ustedes ya lo saben. Todo se relaciona en cuántos millones tienen cada uno de ellos. Dios no nos llamó a enriquecernos. Dios nos llamó a hacer riquezas en la tierra. Dios nos llamó a ganar almas para su gloria y su honra. Entonces, cuando usted mantiene su posición de siervo de Dios, va a ganar almas para el Señor. Porque muchas veces cuando uno se enaltece, cuando uno se cree la gran cosa, nadie se le acerca porque dice, no, es grande, él se cree la gran cosa, no, con él ni te metas. Estorbamos la obra del Señor. Dios quiere que nosotros mantengamos nuestra posición como hijos de Dios. Por eso al final del mensaje, el apóstol Pablo nos habla la forma en que nosotros debemos de vivir. Ese sentir, ese mismo sentir que tuvo Cristo,
que siendo Dios no estimó a qué aferrarse como a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo obediente hasta la cruz. Y nosotros necesitamos ser obedientes al Señor en nuestras vidas, olvidándonos de títulos, olvidándonos de doctorados, olvidándonos de posiciones, de PhD, de DDT, de DVD, de DVD, de TV, de todo eso. Olvidándonos de todo eso y siendo solamente lo que Dios quiere que seamos, siervos de Dios. Cuando nosotros aprendamos eso, tendríamos un mundo diferente. ¿Por qué vienen las guerras? Por las envidias, por el odio, por el resentimiento, porque aquella nación tiene más, hay que tratar de quitárselo, y eso es lo que hay en el corazón del hombre, querer ser más grande que los demás. Dios está en contra de todo eso, mis queridos amigos. Dios está en contra de todo eso. Dios quiere que nosotros mantengamos nuestra posición que Dios nos ha dado. ¿Qué somos? Solamente somos siervos de Dios. Dios nos llamó a servirle y con eso debemos de estar contentos. En el nombre del Señor, si por alguna razón tú te has creído más, tienes un concepto más alto que el que debes de tener, ten cuidado, porque eso no es correcto. Eso no viene de Dios, eso viene del enemigo. Mantén tu posición. Si Dios está bendecido, si eres rico, si tienes dinero, tienes buen carro, buen trabajo, dinero, mantén tu posición. Si eres cristiano, si has aceptado a Jesús. El mundo vive así, compitiendo, en competencia, en grandezas, en quién tiene más. Como cristianos no podemos vivir así. Por eso yo te invito en estos momentos, si no eres cristiano, si no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, acéptalo, recibe el mensaje del Señor, recibe su palabra en tu corazón y aprende a vivir como Dios quiere que vivamos. Un día allá vamos a tener más cosas, pero vamos a mantener nuestra misma posición que nosotros debemos de tener. Que en la iglesia, en tu vida, siempre haya esa misma posición de ser una persona correcta y decente, humilde delante del Señor. Dios te bendiga, mis queridos hermanos, Dios te guarde y permita al Señor que puedas vivir felizmente y que puedas compartir el mensaje de la palabra de Dios para otros. Que la paz de Cristo esté en tu corazón. Nos vemos la próxima semana.